Y aquí estamos de vuelta. Las moscas no pagan peaje en la 90 Radio, en Radio Río Tercero. Y estamos en una comunicación telefónica y en una nota exclusiva con el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, que es tiene un doctorado en filosofía, en varias cosas, él nos va a contar ahora. Pablo Muñoz Iturrieta va a estar hoy en la ciudad de Río Tercero dando una conferencia y él habla de cosas interesantes que tiene que ver con la ideología de género. Sobre todo para lo que yo entendí leyendo y escuchando lo que él dice, es la utilización política y económica que hay con lo que tiene que ver con la ideología de género. Pero le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor Pablo Muñoz Iturrieta? Buenas tardes, para mí es una alegría estar aquí en la provincia de Córdoba. Yo acabo de aterrizar desde Buenos Aires y siempre, es una alegría estar en una provincia tan hermosa como Córdoba. Bueno, y ni sabe, Río Tercero espectacular, le va a encantar. Me imagino, mire, no he estado nunca en Río Tercero, así que tengo muchas expectativas. Bueno, me alegro. Ya hay algunas controversias, porque usted es un hombre que genera polémica, doctor. La verdad que no, nunca he generado polémica, salvo en este viaje aquí a Río Tercero. No me diga. Eso me sorprendió a mí. Y yo tengo sospecha de que aquellos que han querido generar polémica están tal vez mal informados acerca de mi trabajo y mi carrera profesional en Canadá, en Estados Unidos, sí, y mi tratamiento especialmente de este tema relacionado a la teoría de género y todo lo que va alrededor de eso, digamos. Bien. Cuéntenos un poco, no todo lo que hoy la charla tiene que ver con alguna presentación de un libro, ¿o no? En esta charla voy a hablar, parte de la charla va a ser la presentación de mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, sí, pero también voy a contar mi experiencia en un país como Canadá, un país donde todas estas leyes relacionadas a la educación sexual y las leyes relacionadas a la identidad de género y demás han sido implementadas hace décadas ya, por lo tanto estamos viendo hoy en día los resultados de todo esto. ¿Qué resultados está dando? Yo simplemente voy a compartir de una manera objetiva, sin dar una visión, por así decir, parcial, simplemente una visión objetiva de la experiencia de Canadá y por lo tanto qué repercusiones eso puede tener en la Argentina ahora que se está dando de manera tan fuerte, ¿no es cierto?, todo el hecho de la implementación de la educación sexual en las escuelas, especialmente la cuestión del género dentro de la educación sexual y demás. Compartir esa experiencia, ¿no? Y por otro lado, en la conferencia voy a ahondar de un tema también que está de moda hoy en día. Muchas veces se dice que ser varón, ser mujer es una construcción cultural, es como un invento, son nociones inventadas que se han aplicado al ser humano por siglos y eso ha quedado, pero sin embargo nos tenemos que liberar de esa concepción de que somos hombres y mujeres. Entonces yo voy a hablar sobre ese postulado, ¿somos en realidad hombres y mujeres o es una construcción cultural? Pero lo voy a analizar desde muchísimas ciencias que tienen que ver con el estudio de la persona humana para ver, que uno saque conclusiones si realmente somos seres humanos, si somos hombres o mujeres, bien, o es una invención cultural que se ha impuesto. Esto está bueno porque usted, convengamos, tiene un doctorado en filosofía política, que es una carrera interesante. Sí, es una carrera interesante y es una carrera muy larga. Para terminar esa carrera uno tiene que cursar en la universidad, estamos hablando de unos 12 o 13 años. Y esto, este camino a mí me llevó, después de la secundaria, a estudiar en Estados Unidos. Mientras estaba cursando toda la carrera de filosofía política, tomé un descanso, no para dejar de estudiar, sino para hacer estudios de posgrado en psicología. También yo tengo un máster en psicología. Y luego me especialicé en el doctorado en filosofía política y legal, todo relacionado a los convenios internacionales, todos los tratados de derechos humanos y demás. Y luego de ahí me invitó, tuve el honor como argentino en Canadá de haber ganado un premio muy importante, el premio Charles Taylor, que se llama en el año 2018, el año pasado, por mi estudio acerca de los derechos humanos, especialmente en relación a la familia y el Estado, lo cual me abrió las puertas después para que la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, me invite a ser parte del plantel para cursos especializados en este tema, y luego la Universidad de Princeton en los Estados Unidos.
Y para mí eso es un honor porque exactamente el año pasado estas dos universidades salieron número 1 y 2 en el ranking mundial de universidades. Entonces para mí, bueno, como argentino es un orgullo también estar representando a mi país en ese nivel. Bien. Mire, yo hay cosas, he estado leyendo, yo le cuento, porque usted no nos conocemos, digamos. Yo tengo una trayectoria aquí que tiene mucho que ver con militar por las libertades civiles de la gente en líneas generales. Y hace mucho tiempo, hace 20 años atrás, que empezamos con una cuestión que tenía que ver en contra de la discriminación y la aceptación de que, digamos, cada uno elige su vida, elige su forma de ser. Esto se lo digo para que mi público no crea que yo soy incoherente. Pero hay cosas que he leído de las que usted manifiesta que me han resultado interesantes, como la utilización política de la ideología de género en pos del poder, ¿no es cierto?, para captar votos, captar económicamente a la gente. Y eso realmente es algo lamentable, es algo que se da no solamente en Argentina, sino que lo veo a lo largo y ancho de Latinoamérica, pero también en países como Canadá. En Canadá se dio una vuelta, por así decir, del pensamiento marxista, el cual clásicamente el marxismo hablaba de la lucha de clases, la lucha del proletariado contra la burguesía, pero cuando el marxismo se quiere implementar en Canadá, resulta que no había una lucha de clases, no existía una división entre burgueses y proletarios, porque ya toda la gente trabaja, toda la gente se esfuerza, y la gente, más allá de las dificultades económicas, la vida y demás, pero la gente gana mayoritariamente bien como para poder sobrevivir, o sea, es toda una clase media. Bien. Entonces, el marxismo se quiere implementar en un país como Canadá, en una sociedad así, tiene que encontrar una nueva lucha de clases, y es ahí cuando ellos inventan la lucha de clases sexuales, el hombre que está mujer, o la cuestión de los géneros, la comunidad heterosexual, por así decir, la familia que oprime a las personas homosexuales, lesbianas, transexuales y demás. Bien. Pero eso también es algo ficticio en Canadá, porque en Canadá una persona que tenga conducta homosexual o lesbiana o transexual puede hacer lo que quiera y nadie lo va a molestar, como decía usted, tiene la persona esa libertad de claro, lo que quiera y nadie le va a imponer una visión distinta. Por eso esa lucha, por así decir, era una lucha falsa, no existía una supuesta oposición, pero los gobiernos, para sacar tajada política, comenzaron a usar a estas personas como un caballito de batalla, y esa lucha de clases se fue expandiendo desde países como Canadá y Estados Unidos e Inglaterra a Latinoamérica. Por eso es común ver en Colombia, por ejemplo. Tenemos un caso particular. En Colombia, las FARC, cuando hacen el tratado de paz con el gobierno colombiano, ellos ponen como condición para dejar las armas el reivindicar la lucha ya no de clases, sino la lucha por las diversidades sexuales, es decir, comienzan a usar políticamente a personas transexuales, homosexuales y lesbianas, representándolas sin que esta gente les haya pedido a ellos que los representen. Ahí está el tema interesante también, en esta lucha por el uso de la persona. Mire, porque yo he transitado, digamos, de alguna manera, yo creo, la lucha, no sé si es la lucha, porque me parece que acá en la Argentina pasa lo mismo. No sé si se pusieron todos de acuerdo para luchar o empezaron los grupos políticos a luchar con los derechos de otros, ¿no es cierto? Pero bueno, claro, eso lo discutiremos hoy en el anfiteatro, cuando en el auditorio de la cooperativa, cuando lo veamos a usted y lo escuchemos. Pero sí, lo que yo he notado es que si tuviésemos una verdadera evolución como personas, como humanos, no tendría que ser una carta de presentación la sexualidad. Es decir, yo no tengo por qué preguntarle a usted si usted es hetero o es homo, ni usted a mí. Claro, obviamente, porque en definitiva aquí estamos hablando de conductas, de conductas de la persona, pero la persona humana es algo mucho más profundo que la sexualidad sola. Claro, y otro problema que yo veo, bueno, habiendo estudiado psicología y psiquiatría relacionado a la conducta sexual de la persona y los problemas de identidad acerca de uno mismo, uno muchas veces se olvida de que la pregunta correcta ante estas situaciones, en realidad, si uno quiere enfrentar este tema, profundizar, es ¿qué es lo que lleva a la persona a tener dicha conducta? Esa es la pregunta esencial que en todo este debate político se deja de lado. Nadie se pregunta por qué.
por qué es que esta persona actúa de esta manera, por qué una persona trans llega a ser trans. Y eso no es para cuestionarlo, sino para entender verdaderamente a la persona, si realmente lo queremos ayudar, ¿cierto? Porque es que no sé, hay que ayudarlas a las personas homosexuales o transexuales, o ¿por qué no ayudarnos a los heterosexuales también, digamos? todos hay que ayudar, a todos, pues la persona humana, por su propia condición en este mundo, siempre va a necesitar de ayuda, de guía, de compañía. Hay un dicho en inglés que es muy interesante: se requiere una ciudad entera para criar a un niño. Ese dicho, ¿qué significado tiene? Que nosotros como seres humanos solos no podemos desarrollarnos y alcanzar la perfección, aquello que podríamos dar de acuerdo a nuestras capacidades y potencial y demás. Necesitamos de una comunidad que nos aliente, que nos presente en cierto sentido dificultades para poder superar, porque es por medio de la superación que nosotros vamos a lograr ser personas completas de acuerdo a nuestras capacidades y potencialidad y demás. Y por eso la ayuda debe ser dada a cualquier persona, más allá, como dicen los convenios internacionales de derechos humanos, más allá de su sexo, de su raza, de su condición, de su etnia, de su nacionalidad. Se debe hacer bien similar a quién, como se dice. Hay personas que me han dicho que tal vez que usted es homofóbico, y yo no quiero descenderlo a los infiernos, porque yo entiendo su posición, no la comparto en todos los aspectos, pero eso es lo de menos, no es importante, sino claro, poder discutir el tema. Pero para que usted se lo aclare al público, digamos, usted no es homofóbico ni tiene una ideología fóbica. Bueno, ¿qué es la homofobia en primer lugar? A ver. ¿Qué entiende la gente cuando me acusa a mí de homofóbico? ¿Qué entiende esa gente por homofóbico? A ver. No, que usted está en contra, digamos, de la homosexualidad, o que usted no está en contra de nada en realidad. Yo he escuchado notas que usted ha dado en otros medios donde usted dice que o sea que para conocer esto no se opone, digamos. Mire, uno en realidad, al ser la homosexualidad una conducta, uno puede tomar dos caminos. Un camino es el de estar en contra de una conducta por distintas razones, y otro camino es el tratar de entender por qué la persona tiene esa conducta, ejerce esa conducta. Vamos a poner un ejemplo claro que no tiene absolutamente nada que ver con la homosexualidad ni nada. No quiero darle una connotación moral mala. Lo que quiero decir es esto. Por ejemplo, si hay robo en una sociedad, uno tiene dos caminos: o criticar al ladrón y decirle eso está mal y eso destruye a la sociedad, y capaz que tiene razón, pero hay otro camino mucho más profundo, que es el de entender qué es lo que lleva a esa persona a robar y tratarlo de ayudarlo, porque tal vez esa persona roba porque no tiene que darle de comer a sus hijos. Por decirle un ejemplo, son dos caminos distintos, dos perspectivas distintas ante una situación. En relación a mis estudios con respecto a la sexualidad, y el ejercicio de la sexualidad, ya sea heterosexual, homosexual, ser una persona transexual, no importa, yo no hago distinciones, sea que sea, uno tiene dos opciones: o criticar a la persona por su sexualidad, o uno puede tratar de entender por qué esa persona ejerce su sexualidad de esa manera, para tratar de ayudarlo si es que la persona necesita y pide esa persona misma la ayuda para tratar de entender por qué actúa así. Creo que ese es el punto más conflictivo que hay de entender, ¿no es cierto? Que usted habla de la de la sexualidad como conducta, y no como, digamos, elección de vida, ni como, digamos, que las personas nacen como nacen. Bueno, mire, es ciertamente una elección de vida, eso yo no lo discuto. Sí es una elección de vida porque es una conducta, toda conducta debe ser elegida para poder ser llevada a cabo. Pero ciertamente que la ciencia niega rotundamente que la persona nazca como homosexual o lesbiana o transexual, porque esa es una conducta adquirida. Toda conducta es adquirida. Si usted, por ejemplo, ha tenido hijos o conoce amigos, gente que tiene hijos, cuando el bebé no nace con una conducta ya formada y actúa de tal manera, sino que eso se va formando a lo largo de la vida, y eso está siendo influenciado muchas veces por el entorno familiar, por las vivencias personales, por cosas que ese niño sufra, por cosas que ese niño disfrute de la vida, y eso lo va marcando en un camino en el cual también están las propias elecciones personales. Muchas veces las propias elecciones personales pueden estar condicionadas por cierta conducta que ese niño haya experimentado. Le voy a dar un ejemplo concreto.
muchas veces yo me he encontrado con jóvenes o con hombres ya adultos que lamentablemente han caído en el alcoholismo. Bien. Y cuando uno comienza a profundizar esa elección y esa conducta, uno se da cuenta de que hubieron muchos factores que lo llevaron a esa persona a ese momento, ya sea la traición de un esposo, la infidelidad, el hecho de perder el trabajo y la desesperación de no saber cómo salir de esa situación, el haber sufrido la separación y el abandono de los padres. Son tantos factores que se conjugan, pero muy complejos. Nunca podemos dar una solución simplista a una determinada conducta. Y lo mismo pasa con la sexualidad humana, porque hay personas que eligen casarse con una esposa o su esposo, tener una familia, porque hay personas que se casan pero eligen el camino de la infidelidad, Bien, los heterosexuales también sufren de compulsiones sexuales, que hoy se dice adicción, hay adicción al sexo, no, me parece que por eso a mí me dio la sensación de que están siendo injustos con usted de alguna manera, porque me parece que es más abarcativo que puntualmente la ideología de género, ¿no? Claro, y además yo en mi estudio de la personalidad de la persona humana, no me restrinjo a decir, este es homosexual, me concentro en eso y lo apuntamos. No, yo hablo sobre la persona humana, sea la conducta que tenga, la conducta sexual. Bien. Aparte que lo más interesante que van a escuchar hoy acá los riotercerenses es una idea de cómo se utiliza esto para el poder. Me parece que eso es lo más importante, que aclaremos que la filosofía poco tiene que ver con la moral o con la religión de alguna manera. Porque bien, las personas homosexuales, la gente hoy de los movimientos LGT y todo esto, no son religiosos, no pertenecen a religiones tampoco. Claro, no son movimientos religiosos, pero ciertamente que revisten un carácter religioso a la vez, porque toda la teoría de género, al no tener un fundamento en la ciencia, un fundamento en la realidad, se convierte en sí mismo, y no digo que esté mal, pero simplemente hay que notarlo, se convierte en una especie de dogmatismo, porque no tener un fundamento en la realidad, en la ciencia, al menos se profesa como si fuese una religión. En eso tiene mucho de común con todos los tipos de religiones o credos dogmatistas que no tienen como... No tienen sustento de la realidad, sí. Claro, al no tener un sustento en la realidad se convierte ya en algo ideológico, por eso yo también digo que la teoría del género es una ideología, porque no tiene sustento con la ciencia. Y aquí, mire, si una persona quiere creer en la ideología de género y quiere afirmarla y profesarla, que haga lo que quiera. Claro, obvio. Pero realmente tenemos que reconocer de que esa creencia es una creencia ciega, por así decir, porque no hay ninguna ciencia que me corrobore y que me dé elementos objetivos y seguros para decir, bueno, al menos lo que creo es así, tiene algo de verdad. Bien, me encanta conversar con usted, yo sé que está en el aeropuerto llegando, hablando con una mujer desconocida, en fin, le agradezco su generosidad, pero cuénteme un poco de usted, ¿dónde nació usted? ¿Cómo es su vida? ¿Cuántos años tiene? Yo nací aquí en la República Argentina, en la provincia de San Juan, y me crié en un pueblo enclavado en medio de la cordillera de los Andes, muy cerca del límite con Chile. De hecho, la zona donde yo vivo se considera área de frontera. Sí. La vida me llevó por distintos caminos porque yo vivía en un lugar en la montaña, solamente teníamos formación hasta 7º grado, después para la secundaria uno tenía que tomar una decisión, el pueblo o tener que quedarse en el pueblo, pero sin esa posibilidad muchas veces de formarse y crecer y demás. Y yo siempre desde niño tenía ese deseo de estudiar, de formarme, de conocer, de ir a otros países. A mi pueblo llegaban muchísimos extranjeros que venían a la montaña. Entonces en mi casa se hospedaban gente de Alemania, de Estados Unidos, de Italia, muchos italianos. Mucha diversidad. Diversidad, eso me llevó también a ser una persona abierta con cualquier persona de cualquier raza. Usted sabe que tenemos historias parecidas. Yo nací en una ciudad, también en la última ciudad de la parte continental de la Argentina, pero para el lado del sur. También en la cordillera y también cerca de Chile, de frontera, es un área de frontera. Claro, y yo, bueno, a los 12 años me tuve que ir de mi casa. Obviamente no es fácil para un niño de 12 años irse solo. Yo me fui totalmente solo de mi casa. Yo creo que el haber crecido en la montaña, con muchas responsabilidades y demás, me hizo madurar de una manera especial, porque yo tenía 13 años y vivía solo. Claro. A 500, 600 metros de mi casa.
fui a una escuela secundaria muy buena aquí en Argentina que me abrió las puertas al mundo realmente, porque una vez que terminé la secundaria, una universidad de Estados Unidos me invita a ir a estudiar allá. Bien. Por Estados Unidos, y bueno, yo desde que me fui de Argentina prácticamente he vuelto solamente de vacaciones o para conferencias como estas. Bien. Bueno, la vida... cuénteme, ¿y su vida cómo está? ¿Está solo? ¿Tiene pareja? Bueno, mi familia, yo estoy solo en Canadá. ¿Solo? Mi familia, sí, mi familia, bueno, tengo amigos, familias conocidos, pero mi familia está toda acá en Argentina. Bien. Y yo, bueno, en Canadá, como le decía, me dedicó a la investigación, al estudio, tuve la oportunidad también de ir a Inglaterra, estar en Estados Unidos por 9 años, en Canadá llevo 6, estuve en Alemania también una época en la Universidad de Bonn, y me invitaron para hacer investigación y presentar trabajos y demás. Y bueno, y en los últimos meses me han llegado invitaciones de toda Latinoamérica, realmente para dar presentaciones, cursos, muchas asociaciones científicas que me invitan, muchas universidades, muchas, especialmente Canadá, que me llaman, también de Latinoamérica, aquí en Argentina, en Tucumán y en Buenos Aires, he estado en varias universidades, en Salta, también en la Universidad Nacional de Salta. Y bueno, venir al Río Tercero para mí es una alegría, porque mucha gente me dice, bueno, pero vos te dedicás a ir a lugares prestigiosos y demás. Yo digo, no, yo voy a donde sea. He ido a conferencias en Villas, en Tigre, por ejemplo, en Buenos Aires, y para mí tener ese contacto con la gente de cualquier condición social y demás, para mí es una alegría conocer al argentino en todas sus manifestaciones. Doctor, ¿por qué se especializa y aborda estos temas? Ideología de género, su libro Atrapado en el cuerpo, ¿cómo se llama, perdón? Claro, que Atrapado en el cuerpo equivocado. Claro. ¿Por qué estos temas? ¿Qué le fascina de esta temática, digamos? Viviendo en Estados Unidos y en Canadá me di cuenta que era muy necesario realmente, si uno quería ayudar, mi intención siempre fue ayudar a la persona, y si uno quería ayudar a la persona, había una necesidad muy grande en ese momento en Estados Unidos y en Canadá de profundizar toda esa temática, lo cual me llevó a especializarme en psicología en estos temas, estudiar filosofía política, y llegó un momento de tanto dar conferencias, dejar los estudios que hice y demás, que muchos doctores, especialmente psiquiatras, muchos psicólogos, abogados también y distintos profesionales, me pidieron que por favor todo ese conocimiento que tenía lo ponga por escrito en un libro. Aquí en Argentina muchos especialistas me decían, mira Pablo, en Argentina no hay un estudio tan profundo como lo que hacen en las conferencias en español. Escribí por favor ese libro en español. Así que bueno, yo lo escribí, mire, con la intención de comunicar este conocimiento con profesionales, con universidades, para cursos y demás. Nunca me imaginé que iba a ser un libro que iba a tener una repercusión tan positiva entre la gente, por así decir, no de nivel académico, sino ya más bien de gente común y corriente, que encontró el libro fascinante. Me escriben chicos a mí de 13, de 14 años de secundaria que leen el libro y me dicen, me lo comí en una semana el libro. Y las mamás me dicen, mi hijo nunca lee y te agarró tu libro, no lo pudo soltar hasta que lo terminó. Así que para mí eso es una satisfacción y una alegría muy grande el poder brindar luz en un debate que es tan difícil a veces de comprender. Y en la Argentina son todos estos debates demasiado controvertidos. Es como hablar de aborto, no logramos legalización, hablar de legalización de drogas, etcétera, etcétera, digamos. No logramos elevar la discusión, ¿me entiende, doctor? Es decir, no ofendernos, sino y elevarnos por sobre lo personal, o como dijo usted, de las creencias dogmáticas, y discutirlos en un sentido de calidad de vida o de calidad de sociedad, que usted también nombró muy acertadamente, me parece a mí, cómo la sociedad va generando lo que somos, ¿no? Ciertamente, y en muchos debates que son muy importantes para nuestra sociedad, lamentablemente a veces aquellos interlocutores que debaten se dejan llevar por sus emociones, por sus pasiones, y eso desde el punto de vista de la psicología es peligroso, porque cuando uno se deja llevar por su pasión, por su emoción del momento, hace que eso naturalmente se activen estructuras cerebrales las cuales bloqueamos la posibilidad de poder razonar, y especialmente razonar con tranquilidad y poder brindar argumentos que sean certeros, que sean lógicos, que tengan sentido realmente, porque solamente de esa forma es que vamos a poder hablar y al menos discutir sobre el aborto. Ha habido discusión, porque han habido partes que ni siquiera están abiertas a ofrecer argumentos, ni siquiera argumentos. Claro. ¿Sí? Y eso es lamentable cuando uno va a una discusión sobre un tema. Que discutir no significa gritarse y pelear,
Discutir significa porque estamos haciendo usted y yo, por ejemplo, es hermoso esto, porque estamos hablando, debatiendo y podemos dialogar de una manera pacífica, tranquila, que realmente construye, a mí me construye, la construye a usted, el poder elaborar todos estos argumentos. Pero cuando uno va a una discusión o a un debate sobre un tema y la otra parte no tiene argumentos, muchas veces lo que uno escucha son gritos, insultos, o homofóbico, como me decían a mí, es homofóbico. Porque si la persona le dice al otro homofóbico, esa persona se cree que está librada entonces de argumentar. Porque claro, ¿para qué vamos a argumentar si es un homofóbico? O te llaman nazi o facho. O la Mire, lo que pasa es que cuando uno habla de la libertad, que es un poco a lo que a mí me motiva en mi vida, digamos, la libertad es libre, me decía mi papá. Eso implica mucha responsabilidad y además implica eso que usted dice, el conocimiento de por qué quiero y puedo o no hacer determinada cosa. Y usted me hizo acordar con esto de los argumentos a una frase que alguna vez leí en algún libro, que había dos filósofos discutiendo y uno le tira una copa de vino al otro en la cara y le pega con el guante, retándolo a un duelo. Entonces el otro se limpia la cara y le dice, mejore sus argumentos. O sea, claro, no pierde el control, mejor el argumento de lo que estamos discutiendo. Me parece que vamos por ese lado y me parece también en prima fase, doctor, que es muy injusto repudiar algo sin haberlo escuchado antes. Bueno, eso también los deja muy mal a aquellos que repudian. A mí me daría una vergüenza tremenda si yo la hubiese repudiado a usted, que quería hacer una entrevista conmigo, y hubiera dicho que usted es una homofóbica porque usted no acepta el hombre y demás. Bien. Y resulta que usted es una persona hermosa realmente para hablar, una alegría contactarme. Y soy feminista, doctor, yo, pero ¿sí? ¿Qué quiere que le diga? No, pero podemos conversar y hablar. El repudio de antemano es el peor error que puede cometer una persona, porque eso demuestra que tiene una mente cerrada, que tiene también una visión totalitarista y dogmática, y suena también a inquisición, ¿no? Y bueno, hablar. Exacto. Estoy como muy en contra de lo que es autoritarismo, eso sí. No me gusta de ningún ángulo, digamos. Ciertamente, y aunque no estemos de acuerdo, supongamos, en algunos temas, eso no significa que no podamos hablar con tranquilidad y cada uno exponer su argumento y después cada uno sacar sus conclusiones y darse cuenta. Porque mire, si usted a mí me dice, yo no estoy de acuerdo con tal cosa que usted dijo ahora en esta conversación, y usted me da un argumento realmente que me hace pensar, y si yo me doy cuenta que tiene razón, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Tiene razón, me cambió la manera de pensar en ese tema, tiene razón. Y solamente así vamos a crecer como sociedad, porque el debatir hace que cada uno presente sus argumentos y nos vamos fortaleciendo como sociedad también. Bien. Le agradezco la nota y le agradezco su tiempo, doctor, ¿eh? Por nada, para mí es una alegría y bueno, a toda la gente de Río Tercero los espero esta noche a partir de las 20 horas, porque yo les prometo que va a ser una velada interesante donde vamos a intercambiar ideas con mucho respeto, con mucha caridad, como se dice, pero también con mucho conocimiento profundo, que es el que tiene que toda esta discusión. Bien, me agrada el desafío. Bueno, muchas gracias. Le digo honestamente, porque bueno, lo primero que hay que hacer es como dicen los pibes, abrir la cabeza. Porque cómo vas a empezar ya con... si no, es prejuicio. Seguro, y los prejuicios son siempre los que nos limitan como seres humanos también a nosotros. Exacto. Bueno, que lo atiendan bien, que le den de comer acá y que salga todo bien en la conferencia. Allí seguramente, vamos a tratar de conocernos allí. Perfecto, un gusto enorme, realmente una alegría haber hablado con usted también. Muy amable, gracias. Hasta luego.